Y con la sensación de estar viviendo casi una novela de Alejandro El juicio Dumas que se llama María Julián 20 años Alzogaray, después, sus últimas palabras por el tiempo antes del transcurrido veredicto. entre el hecho que nos ocupa y el momento en que el mismo es revivido y juzgado, quisiera hacer algunas observaciones y expresar algunas vivencias sobre lo que aquí he oído, sin que esto signifique de ninguna manera ni intentar ampliar mi indagatoria ni agregar hecho alguno a lo que ya se ha puesto aquí sobre la mesa. Con respecto a la acusación del fiscal, no voy a hacer demasiadas observaciones porque a pesar que el hecho de que fuera aguerrida le ha merecido, como generalmente nos merece a las mujeres, acusaciones de soberbia, de ironía. Cuando los hombres defienden las cosas con apasionamiento, son aguerridos. Cuando nosotras lo hacemos, somos soberbias, nos ponemos nerviosas, tenemos ataques de histeria. Pero bueno, eso es algo que ya tenemos incorporado, quienes tenemos largos años de actividad pública, y no tiene mayor importancia, salvo que a mí personalmente me afecta en cuanto a ella pudiera afectarle. Sobre el alegato del fiscal respecto a la prescripción, me ha producido una enorme confusión intelectual. ¿Será que por mi formación yo tengo una mentalidad muy cartesiana? Siempre creí que el derecho también era cartesiano, pero bueno, en este caso, a lo largo de toda la exposición, no llegué a ponerme de acuerdo conmigo misma, a través de lo que estaba escuchando, qué ley se aplicaba. ¿Cuál de las dos leyes en juego era la más benigna? Y no pude sacar ninguna conclusión porque de toda la parafernalia de jurisprudencia esgrimida, había alguna que se remontaba realmente al 69, creo que Mayer es del 69, y después el resto era claramente anterior a la reforma, y eran citas respecto a lo que había hecho Casación, de modo que se suponía que tenían que tener vigencia. No pude sacar nada en limpio de eso. Sí, se repitieron en el fiscal y en la querella, se repitieron argumentaciones respecto a posibles dilaciones debidas a mi actividad defensista. Y esto realmente me ha planteado un problema serio. Yo no sé si en este momento, en la Argentina, es mejor estar a derecho o no. Si es mejor ser rebelde o utilizar todas las armas que la Constitución y las leyes nos dan para preservar lo que debiera ser el sacrosanto principio de presunción de inocencia y conseguir preservarlo a través de los mejores elementos que tanto la Constitución como las leyes nos den. Todo intento de decir, miren, creo que aquí no se está manteniendo la imparcialidad porque las personas que me van a juzgar, alguna o todas, en su momento me negaron el derecho de ir al entierro de mi padre, eso es considerado una dilación. Decir, miren, creo que ya que todas las causas se acumularon en un mismo tribunal por conexidad objetiva y subjetiva, y donde el mismo tribunal en alguno de sus escritos dijo que correrían por cuerdas separadas hasta ser evacuadas en una única audiencia, que de golpe empiecen a ser analizadas por goteo, también tiene que provocarme una reacción, si es que yo creo en mi derecho. Pero bueno, estas son cuestiones que tendré que analizar después en conciencia y saber qué es lo que más conviene. Estar a derecho, usar lo que la Constitución me da, o no estar en rebeldía. Y esto nos lleva al
a uno de los elementos que han estado permanentemente, no solo en esta sala, o en las numerosas salas a las cuales concurrimos, sino en la prensa. Este fantasma que sobrevolaba la audiencia sobre los tiempos, si prescribía, si no prescribía. Nuevamente, nunca he podido ponerme de acuerdo conmigo misma cuál es la norma que aparentemente la acusación considera que es la que corresponde. Pero ha habido otras acusaciones de dilación por parte mía, diciendo que yo había querido dilatar. Había querido dilatar porque pedí que no hubiera audiencia en días de fiesta religiosa o en feriados nacionales, o por la única cosa especial que pedí, que fue que me ahorraran el estar en el juicio el día del aniversario del entierro de mi padre, con toda la carga que tenía además del episodio de que no me habían dejado ir al entierro. Este ritmo, que por momentos se ponía frenético y por momentos se ponía casi enloquecido, se vio complicado por algo que indirectamente, no muy frontalmente y no con mucho coraje y con bastantes innuendos, la querella dijo que yo incluso había tratado de demorar a través de mi problema físico. Yo creo que todos son testigos que yo empecé diciendo que tenía un problema físico, se lo dije al presidente, que me preguntó si eso se debía a fumar, y me forcé por tratar de estar en todas las audiencias todo el tiempo posible, no pedí permiso más que 3 o 4 veces para salir, no pedí que se suspendiera la audiencia, y contra lo que se filtró a la prensa sobre que la definición de mi problema físico se debía a mi médico personal, nada más lejos de la realidad. Quien decidió que yo no podía volver a la audiencia fue el Departamento de Medicina Fiscal de este palacio. Y cuando se me citó a ir a medicina forense, no pude llegar porque estaba en tales condiciones que tuve que ir a internarme, lo cual bueno fue porque después los médicos forenses le dijeron al presidente del tribunal, ante una pregunta de él, que ellos no eran médicos asistenciales, que ellos no podían dar asistencia. Así que bueno fue que yo me fuera a internar y que allí me pudiera ir a ver el médico forense, porque yo necesitaba asistencia. Que esa asistencia era imprescindible quedó certificada por cuanto médico circuló por ahí, forense incluido. Ninguno de esos médicos era mi médico personal. Fui a una clínica donde yo nunca había estado internada. Yo tuve mis 2 hijos en otra clínica y nunca estuve internada por ninguna otra razón. El médico al darme el alta me dijo 48 horas de reposo. Le hice llegar al tribunal la opinión del médico, el tribunal convocó nuevamente a los forenses y los forenses dijeron, ya con un neumonólogo incluido, que mi posibilidad de hablar existía, pero que no estaba en las mejores condiciones para hacerlo. Por supuesto, ahí querella y el representante de la vindicta pública se pusieron de acuerdo para decir que, oh casualidad, yo había hablado demasiado largo y demasiado fluidamente para mi estado físico. Yo había estado internada 3 días con un tratamiento muy fuerte y además los señores jueces que estaban muy cerca mío cuando yo hablaba saben que hablaba con un ritmo bastante lento para lo que yo normalmente hablo y que trataba de respirar como me habían dicho que tenía que respirar y que terminé con un grado de agotamiento bastante notable. ¿Que hablé largo? Sí, hablé largo. Supongo que eso debe llamar mucho la atención de algún personaje que cuando habla necesita leer todo el tiempo y a quien durante toda la audiencia nunca había el representante de la querella hablar como corresponde, sino siempre leer. Yo no necesité leer porque estaba manejándome con mi verdad, que como todas las verdades es relativa, y a lo largo de mi exposición traté de dejar en claro todo lo que yo creía que
había hecho bien. Todo es perfectible, pero que no creía que hubiera habido ahí de ninguna manera un intento de obligar abusivamente al Estado a nada, de causar daño al erario público, de que ese daño además obviamente se reflejara sobre el uso que se da a los impuestos de los contribuyentes. Y creo que a lo largo de esa exposición más o menos lo fui expresando. Después vino también en esto, querella y Ministerio Fiscal se expresaron en el sentido de que yo había consentido que la audiencia se realizara en mi casa. Nada más lejos de la verdad. Yo me opuse, pedí que viniéramos a Comodoro Pi. Y no por una cuestión de dilación. Venir a Comodoro Pi nos llevaba 40 minutos. Organizarnos en ese espacio reducido nos llevó más o menos la misma cantidad de tiempo. No era por dilatar aún más, como llegó a decir la querella, donde además hasta me reprochó haber tomado café. No sé si el que nosotros les ofrecimos en casa o el que el tribunal decidió que podían ir a tomar todos afuera. Pero el café también intervino en el reproche. Me sentí mal teniendo que declarar en esas condiciones. Pero bueno, ¿qué podía hacer? Decir no declaro, perder mi derecho a la defensa, fingir un ataque de tos, porque parece que otro de los reproches es que no tosí bastante. Tener un arranque de mala crianza y decir, no, ni pienso, no se sienten en mi silla, no usen mis mesas, no utilicen mi casa. No es lógico. Pero fue hecho contra mi voluntad, sin mi asentimiento. De modo que rechazo totalmente lo que la querella y el fiscal insinuaron, dijeron o dejaron al pasar que habían contado con mi asentimiento. De ninguna manera. Fue muy desagradable tener que soportar la acusación del fiscal en mi propia casa. Hubiéramos podido hacerlo acá perfectamente, con lo cual hubiéramos ganado otra cosa. En primer lugar, si a mí me pasaba algo, me sentía mal, hubiéramos tenido asistencia, porque en el Palacio hay asistencia, porque en Comodoro Pi hay asistencia médica. En mi casa no había. Si yo hubiera tenido algún problema físico, hubiera habido que llamar al SAME. Acá hubiera tenido asistencia. Y además, mi defensora hubiera podido probablemente alegar ese mismo día, porque acá tenía sus apuntes, sus libros, y esa ayuda tan criticada por la querella, que me llama mucho la atención, porque la querella no es que haya venido sola a estas audiencias. Lo hemos visto acompañado en numerosas oportunidades de distintos personajes, algunos de los cuales intentó hablar y hacer preguntas, aunque no le fue muy bien. Entonces, llegado a este punto, y habiendo rechazado totalmente la teoría de que eso fue aceptado por mí, consentido por mí, de golpe el ritmo cambió. Veníamos a tambor batiente. Había que habilitar feriados religiosos, tan importantes como Semana Santa. Había que habilitar feriados nacionales. Y de golpe se hizo hubo un cambio en el aire y se decidió que ni siquiera íbamos a sesionar el día siguiente, que pasaba para bastante más adelante. Me resultó bastante incomprensible, pero bueno, obviamente, nuevamente, ¿qué se puede hacer? Uno acepta. Esto permitió, por supuesto, que mi defensora se preparara prolijamente y hiciera la defensa, la brillante defensa que le agradezco. Y después vino la réplica, de la cual ya algunas cosas me he referido, pero que quiero terminar de dar mi opinión sobre la réplica. No saqué nada en limpio. Yo supongo que los jueces, que saben muchísimo más de derecho que lo que yo he podido aprender en estos años, habrán entendido algunas de las argumentaciones, pero eran contradictorias, incoherentes.
y no llegaban a ninguna conclusión. A la única conclusión que llegaban es la que yo ahora le digo al fiscal devolviéndole el cumplido. Él sí que agregó una estrofa más al tango Cambalache. Sobre el fondo de la cuestión, nada puedo agregar porque ya he dicho todo lo que tenía que decir. Pero sí puedo decir que a lo largo de estas audiencias me quedó muy claro que las decisiones que tomé respecto a la oportunidad, el mérito, la conveniencia y la urgencia de cómo debía ser llevado adelante la ejecución presupuestaria del Plan de Manejo de Fuego en su totalidad, no únicamente en el contrato comparado con los otros de menor cuantía que nos ocupa, esas dos decisiones que yo tomé para fijar la urgencia y para utilizar la excepción prevista de no utilizar precios testigos, estuvieron bien tomadas. Y fueron gracias a esas, que se repiten en todos los contratos, es que el plan se instrumentó, no se perdió el dinero presupuestario y al año siguiente tuvimos una felicitación de la AGN. Respecto al hecho en sí, ominosamente descrito por el fiscal, yo comprendo que la acusación tiene que usar términos ominosos y demás, pero esta especie de conspiración en la cual yo, a través de una resolución de urgencia, transmitía a todo el entramado de la estructura administrativa de la Secretaría mi deseo de que fueran contratados estos tres personajes que yo no conocía, que estaban en una lista que yo no había firmado. Esa teoría conspirativa es muy simple de desarmar. Yo no necesitaba hacer una cosa así. ¿Para qué? Con 3 contratos de 50.000 pesos que estaban dentro de la ley, cubríamos la misma cifra. Y yo no tenía que hacer nada respecto a esos contratos más que ratificarlos. No había concurso de antecedentes, no había nada. La directora de técnica administrativa por el decreto 92-95 y sus reglamentaciones estaba preparada para hacer esas. Es más, podría haber hecho 5 contratos de 50, cubriendo mucho más que los 150.000 pesos discutidos y tachados de desdoblamiento. Y para terminar, porque no quiero extenderme, en todas las novelas policiales uno busca el motivo. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál hubiera sido el motivo para que yo utilizara esta especie de tam-tam de la selva, que si la secretaria dice que hay que contratar de urgencia, hay que contratar a fulano, sutano y mengano? Esa capacidad de transmitir mi pensamiento a todo el entramado, ¿hubiera sido para qué? Si yo no los conocía, si no eran relaciones mías, si no tenía amistad con ellos, si no tenía ningún interés en ellos. Cuando no hay motivo, cuando no hay daño para el Estado desde el punto de vista patrimonial, y cuando el mecanismo es un mecanismo que de buscar una forma espuria de hacerlo es complicado, entonces no están dadas evidentemente las condiciones para que alguien pueda decir que acá realmente hubo intención de obligar abusivamente al Estado y dolo. Muchas gracias. Entonces, la exposición de María Julia Alzogaray, en el sentido de haciendo su descargo y también haciendo particularmente detallista en cómo se había llevado adelante este juicio, cuyo veredicto va a ser conocido a las 3 de la tarde, es la hora proyectada para este veredicto. María Julia Alzogaray, entonces, dando sus últimas palabras antes del veredicto a las 3 de la tarde, donde está acusada de corrupción por los manejos del presupuesto cuando era secretaria de Medio Ambiente.